Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Corruptópolis y hoy, en nuestras historias sobre corrupción, hablaremos del caso de Ernestina Godoy, quien fuera fiscal general de justicia de la Ciudad de México y que hoy, derivado de los escándalos de corrupción ocurridos durante su gestión, tuvo que ser rescatada por su grupo político, poniéndola a competir como candidata al Senado de la República por la Ciudad de México, pero en la segunda posición de la fórmula, es decir, no la tiene segura. Rogelio, we need to talk about Ernestina. Tenemos. About Taina. About Taina. Rogelio, hola Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Salvador? Saludos a... Todavía no tienen apodo nuestros seguidores. Es que está muy complicado con el nombre del podcast, pues de los corruptines, pues no. Los corruptopolines, pues menos, ¿no? Hace muchos años, me acaba de caer, uy, ¿qué tan old eres? El PRI en la Ciudad de México, estaba yo en la universidad y sacaron un programa de supuestos vigilantes, iban a reclutar alumnos en la Facultad de Derecho para ir a darle asesoría. Se llaman porros, Lick. Eso ya existía desde hace mucho. Ok, ahí muere. Pero nunca lograron ponerles un apodo. Oye, mi querido Rogelio, en el programa pasado dijimos que íbamos a intentar explicar la corrupción, pero ya en casos prácticos a partir de el segundo programa. Ernestina Godoy, ¿tenemos que hablar sobre Ernestina y corrupción? Claro que sí, tenemos que hablar de eso porque, bueno, a ver, porque fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pues eso implica que no solamente se encargaba de investigar delitos comunes como robos o asaltos, sino que ella también tenía la enorme responsabilidad de investigar y procesar casos de corrupción, ya sea desde funcionarios de bajo nivel hasta figuras de alto perfil. Y pues como ya lo dijimos en el episodio pasado, pero no está de más reiterarlo, la corrupción siempre va a ser un tema delicado porque corroe la confianza pública, y se desvían recursos que deberían haber sido destinados a servicios públicos como hospitales, escuelas y seguridad. Tú me preguntas la importancia de hablar de quien fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México en los casos o en la lucha anticorrupción. Yo te diría que podemos imaginar a la fiscalía como un árbitro en un partido de fútbol muy importante, donde cada decisión... Ahora resulta ser que sí te gusta el fútbol. Lo quise poner en términos coloquiales. Términos que yo pudiera entender. Exacto. No, tú y mucha gente más, a mí no me gusta el fútbol. Pero en este caso, a ver, el juego del que estamos hablando es la administración de justicia y el árbitro es quien tiene que asegurarse que las reglas se cumplan para mantener la confianza y la seguridad de todos los que trabajamos y vivimos en esta ciudad. Yo te voy a decir que la fiscalía va a actuar como los ojos de la sociedad en el sistema judicial. Y si funciona bien, va a ayudar a mantener a raya a los corruptos, asegurando que nadie esté por encima de la ley. Y por eso es vital para que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones y para que pues, los inversores se sientan seguros de traer y mantener sus negocios en la ciudad. Esto es una cuestión fundamental para nuestra economía. Pero para que la lucha contra la corrupción sea efectiva, y aquí creo que ya estamos llegando al tema que nos ocupa en el episodio de hoy, la fiscalía necesita realmente ser independiente y contar con los recursos suficientes para poder investigar a fondo. No solo en el papel. No, en la realidad. Y necesita del apoyo de otras instituciones y de la población para que las denuncias lleguen a su conocimiento y puedan ser procesadas adecuadamente. Oye, pero a ver, de esto que dices, Rogelio, yo estoy tomando notas y tengo mucho que decir al respecto, a diferentes niveles. Estoy de acuerdo que la Fiscalía actúa como los ojos de la sociedad en el sistema judicial, tiene como esencia justamente como de procurar justicia, permítemela, voy a subir para arriba y voy a bajar para abajo. Pensemos en lo que ocurre con este caso, el caso del feminicida, de este asesino múltiple. De Iztacalco. Del de Iztacalco. He escuchado muchas voces que se quejan respecto de chavas que fueron reportadas como desaparecidas y la fiscalía no hizo nada. Cuando querramos hablar sobre corrupción, y creo que lo dijimos el programa pasado, lo micro y lo macro. Oye, lo macro, pues un caso emblemático, me voy a salir de la Fiscalía de la Ciudad de México, el caso emblemático de Segalmex. Claro, miles de millones de pesos,
pero micro, con todo respeto, micro para las víctimas de desapariciones, personas que simplemente dejaron de estar entre nosotros y que las autoridades a sus familiares no les dicen que están investigando, no hacen nada por ellas. Es la misma corrupción, Rogelio. Sí, claro. De entrada. De entrada. Macro y micro. Pero es la misma. Fenómeno, ¿no? Es el mismo, y me encanta la palabra, fenómeno. Exacto. Una cosa es la gran corrupción, como tú mencionaste, el escándalo de Segalmex, pero también la pequeña corrupción de diario, de a poquito, de gota a gota, que incluso es tan fuerte que va erosionando la roca. O sea, esta figura en donde una gota con el paso de los años cayendo sobre una roca termina por hacerle un agujero, por moldearla. Exactamente, es lo mismo. Son muchísimos casos, pero aquí vamos, yo te propongo casi jugar al uno más, ¿no? Porque escándalos de corrupción durante la gestión de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México hay muchísimos. Pero espérame, antes de que nos aventemos ese ping-pong, que no va a incluir mezcales, ni cosa por el estilo. Yo nunca. Nada más déjame hacer un segundo señalamiento de lo que tú decías. Genera una adecuada procuración de justicia, genera confianza. Y eso es lo que muchas empresas a nivel internacional están señalando de México. Oye, ¿cómo carajos quieren que yo venga a invertir si no hay Estado de Derecho? El famoso nearshoring, o creo que fue Valeria Muy la que lo puso así en un podcast, ¿no? Bueno, se me fue el nombre. El nearshoring. El nearshoring, gracias. Del choreo. De chorero. Ajá. Lo hemos dicho nosotros en varios espacios. No vemos que esté llegando esa famosa inversión por parte del nearshoring. Y no ocurre por muchas razones. Una de ellas es, ¿cómo carajos pretendes que yo invierta cuando me puedes revocar una licencia, cuando la delincuencia organizada tiene cooptadas las carreteras? Carajo, el Estado de Derecho a su vez también va a permitir que haya ingresos al país. Pero bueno, quería decirte que estoy de acuerdo contigo, Rogelio, y que eres la neta del planeta. Ya, suficiente mami, ¿no? Muchas gracias. Gracias, amigo. Ay, qué amable. Usted no es feo. A ver, decías un peloteo. Te quiero como amigo. Peloteo. A ver, ¿un peloteo de casos de corrupción es lo que quieras? A ver, vamos a ver. Yo te aviento uno, tú me avientas otro. ¿Seguimos hablando de corrupción? De casos y de Ernestina Godoy. Ok, ¿casos de la Ciudad de México de corrupción? Ajá. Órale, ¿jalo? ¿Yo empiezo? Sí, dale. El cateo a la empresa esta, Black Wall Street Capital, que rompieron muros, robaron dinero y ¡pum! Sí, claro, totalmente indebido y sin justificación ni nada. Yo te aviento este otro. ¿Qué pasó? Otra investigación de Guillermo Sheridan, quien fue quien expuso el caso de Yasmín Esquivel y la corte, ¿no? Nuestra ministra Yasmín Esquivel. Esta investigación fue presentada en Latinus y el investigador Guillermo Sheridan señala que hubo hojas completas de la tesis de licenciatura en Derecho de Ernestina Godoy que fueron copiadas. ¿Eso también es corrupción? Y que luego la fiscalía dijo, aquí no hay nada. Exacto. Y la fiscalía determinó de manera oficiosa que todo estaba bien. Sin citar, estoy intentando hacer recordar el caso de memoria. Sin citar a expertos, peritos, sin citar a la UNAM, dijo, no pasa nada. No pasa nada. Oye, qué conveniente tener a tu disposición la fiscalía, ¿no? Para que te disculpe. Voy. El caso contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y la orden de arresto correspondiente. Muy grave, sí. Yo no puedo olvidar estas imágenes grabadas por el fiscal de Morelos. No estoy prejuzgando sobre el fiscal, no es de mi agrado, pero recuerdo las imágenes, él encerrado en un búnker con elementos de Policía de Investigación de la Ciudad de México, con Marina, con, bueno, todos los habidos y por haber, para prenderlo y traerlo a la Ciudad de México por un delito, Rogelio, que creo que ni existe. No, ese caso estuvo rarísimo porque además involucra, yo creo desde mi perspectiva, invadir la esfera de competencias de otro estado, irte contra otro funcionario. Y debemos de recordar que al final del día, si bien existe una inmunidad procesal por parte de ciertos funcionarios a nivel local, con sus límites. Exacto, lo que se conoce como fuero, eso no es obstáculo para decir que puedan ser investigados por delitos del orden común, pero creo que en este caso es
una persecución política disfrazada de y vamos a perdió investigar, todo. ¿no? Y perdieron miserablemente en Tal cual. tribunales. Vas. Este me gusta mucho. Cuando el New York Times dio a conocer que desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se había espiado a una decena de figuras opositoras al gobierno federal, entre ellos el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, actual candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero también otros panistas como Jorge Romero, Santiago Krill, Lili Telles, Alessandra Rojo de la Vega. No solamente eso, sino también al senador Ricardo Monreal, cuando no era del agrado, cuando no se había reconciliado todavía ni andaba proponiendo cosas indebidas de reformas a la ley de amparo. Y en este caso, pues se ordenó la intervención de comunicaciones privadas sin que hubiera una justificación, abusando de la excepción. Con una machingüepa. Sí, con una chicanada. Abusaron de una excepción que se prevé en el 303, en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que es responsabilidad plena del fiscal y del Ministerio Público el poder intervenir comunicaciones privadas cuando haya cierto peligro en hacer la demora y solicitar el control judicial. Rogelio, es decir, está enfocado a casos donde la vida esté de por medio, como es el caso del secuestro, si no me falla la memoria. Sí, por supuesto. ¿Cómo chingados? ¿Puedo decir chingados? Tú dilo. Oye, pero a ver, yo quiero recordar que esto tenía que ver con una acusación, una carpeta por secuestro, y ahí metieron los nombres de Taboada, de Rojo de la Vega, de Telles, de Romero, de Krill, de Ricardo Monreal. Ah, y también de Adrián Rubalcaba, antes de que Adrián Rubalcaba chapulineara y dijera, yepa, yepa, viva, viva, Morena. El chaquetazo, le dicen en mi tierra. Ok. No, en Villacuapa significa otra cosa, pero... Saludos a mi tierra. Oye, pero ¿cómo carajos metiste a todos estos nombres en una carpeta de investigación? Abusando indebidamente de una figura que prevé el Nacional de Procedimientos Penales. Es para algo sagrado. Los chilangos... Déjame citarlo, ver, ¿no? Va. Ahí dice, la ley dice, excepcionalmente, cuando está en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentra en riesgo el objeto del delito y lo que tú señalabas, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada, el procurador o el servidor público en quien se delegue la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones. Rogelio, ¿consecuencias de este caso? ¿Hubo alguna? No. Que yo recuerde, no. No, bueno, sí, Ernestina Godoy no fue ratificada, ¿no? Savage. Bueno, ya nos adelantamos, pero sí. Bueno, pero seguimos en el peloteo. Pero haga de cuenta que no dije nada. ¿Trae usted otro caso? ¿Me toca? Sí. La orden de aprehensión contra Rosario Robles, padrino. No, cómo no. Pero eso también toca el tema de las negociaciones en el piso 14 del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, no, pero quedó a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Sí, por supuesto, sí. Con licencias para conducir falsas. Híjole, ¿cuánto tiempo mantuvieron en un reclusorio de la Ciudad de México a Rosario Robles? Híjole, salió hasta que no les quedó de otra, hasta que la tuvieron que liberar por fallos judiciales, pero de que manipularon a la ley, lo hicieron con estos jueces de consigna, que en teoría trabajan de la mano con los intereses políticos de la Fiscalía, ¿no? Porque nosotros dijimos en el programa pasado, ¿no?, que la corrupción siempre operaba en redes y que son grupos en el que no hay una sola persona, sino hay... Es absurdo creer que es una sola persona. Yo he dicho, Rogelio, antes de que pases a otro caso, yo siempre he dicho que un esquema de corrupción es tan eficaz o será tan eficaz como seas capaz de cooptar instancias encargadas de supervisar que no estés haciendo nada malo. Cooptas la fiscalía, cooptas función pública, cooptas judicatura. Ponle el nombre que tú quieras. Lo voy a poner en términos bien académicos. Dale. Cooptas tanto la instancia de investigación como la instancia de resolución y juicio. Es decir, el que te va a perseguir y te va a investigar, tanto como el que te va a juzgar y te va a decir qué te toca. O sea... Rogelio, aunque no es al 100% el caso, siempre me acuerdo del título que le pusieron en Brasil a la famosa gran estafa, El Mecanismo. Ah, sí, claro.
O mecanismo. Un mecanismo, porque era un mecanismo de corrupción donde estaban involucrados funcionarios, estaban involucrados empresarios. Lo que tú has dicho también muchas veces, no puedes entender A sin B. No puedo entender que la corrupción funcione sin empresarios y sin funcionarios públicos. Se necesitan dos para bailar el tango, boludo. Ay, padrino. A ver, caso. Otro caso. Este es un caso, en mi consideración, muy grave y tendría que ser un lastre político tanto para la carrera de Ernestina Godoy como candidata al Senado de la República, que ya lo señalaste, como también para Claudia Sheinbaum siendo candidata a la presidencia. Y es la investigación de la línea 12 del metro, donde tuvimos 26 personas fallecidas y donde, por cuestiones propias de la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy, no se investigó a los altos mandos del Grupo Carso, se frenó incluso esta comparecencia de Florencia Serranía, la exdirectora del metro, y se señaló que la falta de mantenimiento no era una línea de investigación que se tuviera abierta. A pesar de que había peritajes realizados por la Fiscalía que reportaran fallas en la inspección, a pesar de que lo mismo decía el estudio presentado por las víctimas, y a pesar, te vas a acordar de esto, contratan una consultora noruega, DNV, y dicen... La publicitan. Exacto, hay que esperar a lo que dice, y la consultora que dice, falló el mantenimiento, había errores en su construcción, pero si hay errores en su construcción y le hubieras dado un adecuado mantenimiento... Se arregla. Se arregla. Y aquí es donde nosotros, bueno, yo en lo personal recuerdo tanto a Pepe Merino como a Claudia Sheinbaum con una cubetita y un trapito limpiando los letreros del metro. Eso no es dar mantenimiento, o sea... Es insultante. Eso es tapar el sol con un dedo. Rogelio, es que yo no puedo dejar de pensar las tantas cosas que planteamos en el primer capítulo de este podcast. Y una de las preguntas fue, ¿cómo quieres que midamos la corrupción? Bajo el impacto que en lo económico, de vidas, de indignación. Y este caso que pones, a mí me emperra. Sí, veo a Merino, que fue una persona a la cual yo le tuve mucho respeto académico. Tuvimos muchas conversaciones en Twitter respecto del uso de la economía, de las matemáticas, para ayudar en el combate a la corrupción, en el combate a los crímenes financieros, y terminó siendo un porrista más del régimen. Pero no solo eso, también una persona que en algún momento podría llegar a ser objeto de investigaciones por el tema de la ivermectina, ¿no? El haber utilizado a chilangas y chilangos como conejillo de indias. Sin consentimiento, sin explicarles cuál es el medicamento que se les está administrando, sin decirles cuáles son las posibles consecuencias, y que en ese momento... Sin ser transparente. Sí, y que en ese momento la ivermectina es un medicamento de uso veterinario para tratar piojos. Hoy lo sabemos, pero si tristemente echamos nuestra memoria al pasado y analizamos lo que estaba ocurriendo, había una desinformación brutal. Otra vez, el mecanismo. Sí, mecanismo de corrupción desde el presidente de la República que dijo, aquí no pasa nada. Otra vez, ¿qué diablos es la corrupción? Por favor, en algún momento tendremos que hablar de Hugo López-Gatell y su responsabilidad en el manejo de la pandemia por COVID. ¿Puedo hacer un comercial? Adelante. Muchas gracias, doctor. Hugo, en algún momento vamos a ir por ti. En algún momento la justicia te va a alcanzar. No sé cómo, no sé cuándo, pero quiero pensar que algún día vas a pagar por todo lo que hiciste. Gracias, doctor. ¿De qué? Salvador Mejía. Yo creo que también en algún momento, déjame hacer más extensivo este paréntesis, en algún momento tendríamos que hablar de lo que sucedió en la pandemia en corrupción en el sector privado, acaparando insumos esenciales. Hubo una discusión muy fuerte sobre el sobreprecio en tanto cubrebocas como el sobreprecio en los tanques de oxígeno, los concentradores. Es importante que hagamos una revisión crítica de cómo lo vivimos. Oye, te interrumpo ahí, Rogelio, porque esto que mencionas también nos lleva de la mano de otro problema, o de uno de los factores que hemos estado mencionando, justamente el hecho de que también existieron personas en la iniciativa privada que se enriquecieron por la pandemia vendiendo medicamentos, vendiendo tanques de oxígeno, vendiendo limpieza supuestamente mega profesional. Se hicieron satanizaciones, que digas. Yo conozco a personas, literal,
que pasaron de vivir de clase mediero para abajo, se han ido a vivir a Miami. Tengo conocidos que se dedicaron a vender productos sin tener certeza de que fueran efectivos en contra del COVID-19. Personas de la iniciativa privada, Rogelio, pero bueno. Sí, Salvador, por supuesto. Pero, a ver, déjame interrumpirte tantito y regresar. Regresar a Ciudad de México. Uno, Ciudad de México. Casos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y dos, decirte que pues te toca a ti, ¿no? Porque mi caso era el del metro. Alejandra Cuevas. No, bueno, ya me la mataste. Alejandra Cuevas. La fiscal Godoy torció otra vez la ley, otra vez se aventó una acusación de un delito absurdo para poder cumplir los caprichos, para quedar bien con el fiscal general, aunque ella siempre ha dicho que nunca recibió una presión, nunca recibió un orden del fiscal general. ¿Tenemos fiscal general? Tenemos, y usa doble suéter. Usa doble. Usa doble. Entonces, para mí, el caso de Alejandra Cuevas también es uno de tantos casos emblemáticos, pero que llevaron en su momento contra las cuerdas a Ernestina cuando tuvo, y eso es bien importante, Rogelio, cuando tuvo que medirse contra el proceso de ratificación, cuando tuvo que hacerle frente a las consecuencias de sus actos. A mí eso me da pie para decir, oye, pero justamente, o sea, termina Ernestina Godoy, no la ratifican, ¿en manos de quién queda la fiscalía? Hombre, Ulises Lara. ¿Pero por qué? Porque ese era el vocero. Ajá, exacto. Que ni siquiera era abogado. Oliver Pilares era su mano derecha, ajá, pero que tenía unas acusaciones una tras otra, él y su hermano. Entonces había tantos señalamientos en su contra que al grupo político al cual pertenece Ernestina. Perdón que te interrumpa, rápidamente, para que la audiencia conozca. De Oliver Pilares y los casos, las acusaciones que tenía o lo que tenía por corrupción. Bueno, tiene acusaciones, por ejemplo, que con su hermano, a través de su hermano, estaban intentando apropiarse de inmuebles y el uso político de varias carpetas de investigación. No nos alcanzará el tiempo para ir señalando todas, pero vamos a dejarlo así, Rogelio. El brazo derecho, la mano derecha de Ernestina tenía demasiados cadáveres en el closet como para poder aventarse una ratificación. Entonces creo que su grupo político lo que hizo fue buscar la siguiente, entrecomillado, la segunda mejor opción. ¿Cuál fue esa? Pues el vocero, pero el vocero tenía algunos problemas también, pero fíjate, al amparo de la corrupción, oye, a ver, problemas menores. ¿Qué? Haber sido pareja de Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ese es otro tema, Rogelio. Ser cuñado de Martí Batres, ese es de los menores problemas que tenía. Pues no friegues, que traía Oliver Pilares. Pues imagínate, ¿no? Oliver Pilares tenía tanta información negativa que hacía prácticamente, hacía imposible su proceso de ratificación. ¿Qué hemos aprendido de yo qué he aprendido de los políticos? Pues hombre, que son capaces de aguantar mucha carrilla, son capaces de aguantar muchas denuncias, pero al final del día también tienen que hacer una sumatoria, ¿no? Si eso no es viable políticamente, aventarse un proceso de ratificación. Y va de nuevo, tienen que optar, increíblemente, por la segunda mejor opción. El fiscal Ulises, que no tenía el título y pues tenía este parentesco, y que supuestamente Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Tutti, dijo, aquí no va a haber corrupción y aquí no va a haber nepotismo. Pues carajo. Ni amiguismo, ni compadrazgo. Pues ahí está la familia alcalde. No, bueno. Pero creo que la familia de Batres es la que más posiciones tiene. Oye, pero es que entonces, justo, a ver, antes de abordar un poquito el tema de Ulises Lara, yo creo que sería una buena idea que anotarlo en nuestra libreta de Corruptópolis. Sería una buena idea hablar de la familia alcalde y el conflicto de interés como uno de los fenómenos asociados a la corrupción o una de las facetas de la corrupción. Y eso también nos llevaría en algún momento a hablar de la familia Monreal y el nepotismo y lo que sucede en la alcaldía Cuauhtémoc. Es decir, el tema da para mucho. Tratándose de Ulises Lara,
como tú bien dices, pues es una persona que era vocero de la Fiscalía, No era sociólogo, si mal no era recuerdo. Fue titulado de manera express por el Centro Universitario Cúspide de México. Que más allá de lo que se pueda decir de la reputación de la escuela, hay que decir que es propiedad de Ángel Pérez Hernández, una persona que está afiliado al PT desde 2017 y que fue diputado federal de mayoría relativa de 2018 a 2021 por Coahuila. Es decir, nuevamente, del grupo político cercano a quienes están gobernando la Ciudad de México. Y recuerdo haber visto esto en Twitter. Se hicieron las búsquedas en el registro de profesionistas de la SEP, no se encontraba su cédula profesional y mágicamente, horas antes, ya aparecía su registro. Que ya ni tú, ni yo, ni todos los que nos escuchan, ya quisiéramos ese trámite express. No, por supuesto. Oye, Rogelio, para obtener mi título de maestría, me aventé, bueno, el de la licenciatura fue hace varios eones. Ajá. Era otro universo sin internet, que andábamos, ¿te acuerdas? Teníamos que ir de una oficina a otra dentro de CU, pues había que hacer un montón de cosas. Ahorita No, además te tardaste 5 años en tu carrera, te hubieras aventado la carrera en el Centro Universitario Cúspide de México. Oye, ando pensando en un doctorado. 2 añitos. ¿En cuánto tiempo sacaré el doctorado en el Centro Cúspide? Creo que todavía no lo tienen, pero bueno, ese es otro tema, fíjate, que es el cómo ha bajado el estándar de las escuelas de Derecho en México. Creo que el doctor Tito Garza Onofre tiene unas investigaciones buenísimas. Saludos al doctor. Y eso también es corrupción, porque tienes gente que no está con el perfil adecuado ni preparada adecuadamente para ocupar altos cargos, como en el caso de Ulises Lara, ser encargado de la Fiscalía General de Justicia, y en el caso, yo lo voy a decir, esto viene a nombre de Rogelio Ibarra, en el caso de su expareja, la ministra Lenia Batres. Híjole. Dios de mi vida. Rogelio, su última participación. ¿Cuál de todas? O sea, la que viene la siguiente semana. Olvídate de la que me encanta. Esto es materia nada más para un podcast. Sí. ¿Qué dijo Lenia Batres? ¿Qué dijo la ministra del Pueblo? No, bueno. Lo que haya dicho hoy, a fuerzas va a ser superado para la próxima. Exactamente. Ponencia. Yo nada más voy a... La participativa. Yo nada más voy a poner, sé que no me están viendo, la misma cara del ministro Lainez Potisek. Tengo un GIF maravilloso. Y diré, dijo la muda. Híjole. Y eso, yo sé que damas y caballeros, es un pleito que tenemos también, Rogelio. Rogelio y yo tenemos muchos pleitos en nuestra vida. Nuestra vida en común. Ay, perro. ¿Por qué me acaricias la mano mientras dices eso? Es que me sentía muy solo aquí en el estudio de grabación. Oye, pero a ver, por ejemplo, el presidente tiene la potestad de proponer a las personas que van a competir, que se van a presentar ante el Senado para competir por un puesto en la Suprema Corte. Él puede poner a quien quiera siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, que son cumplibles. Claro. Tener el título de licenciado en Derecho. No son imposibles. Imposibles no son. Con que seas abogada, con que tengas un título de licenciado en Derecho. Y no hayas sido condenado por delitos patrimoniales. Y respires. Exacto. Ya con eso. Y no sé, Rogelio y yo nos hemos enojado mucho. Porque él decía, no. A ver, te voy a quemar. Ajá. Tú decías, es que con la segunda terna existía la posibilidad de que quedara Berta. Claro, de los males el menor siempre. Y siempre me dijiste. Un imperativo ético. De los males, el menor. Y yo te decía, ni madres. Porque así soy yo. Ajá. Así, totalitario. Yo te decía, ni madres. Porque si las senadoras y los senadores dicen que sí, en algún momento el sistema va a decir, ustedes me lo aprobaron. Ahora, me lo pruebas y me lo sostienes. Sí, pero a ver, son 15 años de escuchar a la ministra Lenia Batres decir esto. Cuando si escoges el mal menor, la curva de aprendizaje se reduce. Entonces nuestro sistema está mal, Rogelio. Ah, no, claro, el sistema de elección de ministros está mal. Está mal, está pésima. Tenemos que replantear esa. Es mejor. Como un problema. Por supuesto, y estamos hablando a 30 años ya de distancia, qué viejos somos, jaja. Estamos hablando de que es el sistema que se estableció en la reforma constitucional de 94. Que era mejor del que se tenía antes cuando tenías ministros supernumerarios y 4 salas de la Suprema Corte. ¿Necesitamos replantearlo? Sí, mejorarlo, por supuesto. O, déjame llevarme la contra, o también entender... O elegirlos con voto del pueblo. Espérate, Saldívar. Salvador Saldívar.
o El sasá. o, Rogelio, o también aceptar la parte, ¿cómo la quieres la parte política de este problema? Nunca habíamos tenido una administración pública federal, nunca habíamos tenido una presidencia que haya logrado acotar tanto poder, porque ni los priistas ni los panistas se atrevieron a tanto, porque había una, espérate, no me mires así de feo, porque había un Andrés Manuel opositor que los traía los traía en friega. Y si se hubieran atrevido, por ejemplo, Peña Bebé, se hubiera atrevido a nombrar, a proponer a una Lenia Batres, suponiendo que Lenia Batres fuera de la mafia del poder, Andrés Manuel lo hubiera hecho pedazos. ¿Qué pasó con el senador Cervantes cuando quiso ser fiscal general? Una persona que pueden ver en el canal del Congreso la comparecencia que tuvo ante la comisión. Impecable. Impecable. Había temor de Dios. Y dijeron, sin cuotas ni cuates, y eso me permite regresar al tema porque creo que nos desviamos un poquito. Y tenemos que empezar a cerrar. Sin cuotas ni cuates, le dijeron al senador Cervantes, tú no puedes ser fiscal. Ah, caray, pero regresamos a Ernestina Godoy, cuatísima. Entonces ahí no pasa nada. Y tan cuatísima que ahora, y la historia se repite, primero en tragedia y después en farsa, ahora candidata al Senado de la República. Pido mano, espérate, pido palo. Okay. Porque creo que tenemos que empezar a hacer. Tribuna, padrino. Venga. A ver, hijos. ¿Cómo me encantaba? ¿Y por qué? Ay, no sé. Ya me quemé. Exacto. A ver. Los dos, ¿no? Porque sabemos de ese tema. Porque sabemos esas cosas. A ver, déjame intentar, Rogelio, cerrar esto. Todo lo que hemos platicado, y de verdad creo que ha sido una plática muy sabrosa, me encanta esa palabra, una plática chingona. Suculenta, sabrosa de a madre. Toda esta plática ha tenido que ver con casos de corrupción en la Fiscalía, escándalos de corrupción en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y todos estos casos llevaron en su momento a Ernestina Godoy a enfrentarse a las consecuencias de los mismos. Es decir, cuando tuvo que enfrentarse al proceso de ratificación ante el Congreso de la Ciudad de México y nomás no la libró y tuvo que ponerse y obligó más bien al sistema político al cual ella pertenece, al grupo político de donde emanó, los obligó a lanzar una campaña frustrada, por supuesto, que generó otros actos de corrupción, Rogelio. Vimos que muchos bola de nieve, muchos legisladores dijeron, y Rogelio hizo un chiste de los Simpson, evidentemente, obligaron a muchos legisladores a levantar la mano y decir, es que a mí me amenazaron, a mí me están presionando, están haciendo esto, e impidió la ratificación. Y luego tuvieron que rescatar, entre comillas, rescatar a Ernestina con una candidatura. Tú, Rogelio, eres expertazo también, otra de tus áreas, otra de tus virtudes. Gracias. Eres experto también en temas electorales. Inteligencia política, más que temas electorales. Gracias, perdóname, inteligencia política. Y tú muchas veces me has hecho las sumatorias de cómo irían quedando algunas candidaturas en este próximo e importantísimo proceso electoral. Y déjame jugar un poquito con esto. Tú me has dicho que, caso concreto, Santiago Nieto no va a lograr colocarse en el Senado, por razones muy específicas. Por razones del propio sistema, eso vamos a explicar un poquito. Para llegar al Senado se ocupan fórmulas, es decir, una primera y una segunda posición, y recordemos que el Senado se compone de 2 representantes por cada entidad federativa, por eso es una fórmula, primera y segunda posición, pero también un senador de la primera minoría. Eso quiere decir que si tú quisieras, por ejemplo, en el caso de Santiago Nieto está, y voy a apresurarme porque el tiempo apremia. Santiago Nieto está en la segunda posición de la fórmula para ser senador de la República por Querétaro en un estado gobernado por el PAN, en donde es muy probable que entren los 2 de la fórmula del PAN. Porque el candidato a gobernador va a jalar. Va a jalar la votación. Y entonces entraría como primera minoría quien ocupa la primera posición, que no es Santiago Nieto.
¿Qué pasa en la Ciudad de Ahora, México? regresemos a la Ciudad de México. En la Ciudad de México parecería o hubiera parecido que la tenían muy fácil y muy ganada. Y entonces, Ernestina. no, primero Harfuch, Pero, que ocupa la primera posición, ¿por y qué luego le decimos, Ernestina. ¿qué le decimos Harfuch? Bueno, Omar García Harfuch. Marketing de Morena, de todos los partidos. Yo voy a decir como le dice... Maines. No, Batman. Hello, Batman. Como le dicen mi amor, ¿no? Ay, mi amor. Ay, tan guapo el poli. Pero... feo no es. Omar García, no te sé decir. Omar García Harfuch va en la primera posición, Ernestina va en la segunda. Y el tema... Pero ¿por qué? Espérate. ¿Y por qué va Omar al Senado? Omar va al Senado en la por primera un acto posición de corrupción política, que le mamaba tanto a Santiago Nieto, le mamaba corrupción política. ¿Qué chingados es eso, cabrón? No existe. Bueno, eso ya es una imaginería legal, la corrupción política. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo tuvo que ocurrir para que Omar llegara a la primera posición? Lo tuvo tumbaron. que cederle a Clara Brugada. Porque lo tumbaron. Desde arriba lo tumbaron. Porque había ganado su proceso. El premio de consolación es que le den la primera posición, que manden a Ernestina Godoy a la segunda, y no había problema cuando esto empezó. ¿Por qué? Porque parecía que tenían muy fácil ganadas las dos posiciones. Porque Clara Brugada iba al frente. ¿Voy mal o me regreso? No, vas bien, pero como en todo, al día de hoy que estamos grabando esto, la tendencia parece revertirse. Cada vez Santiago Taboada está más cerca. Está más cerca. Y hay alguno... bueno, yo no soy fan de las empresas. La encuesta es de quien la paga. Yo no soy fan. Pero si algo es cierto es que se está cerrando la contienda, y al cerrarse la contienda, ¿qué pasa? Pone en peligro quiénes son los que van a llegar al Senado. Y entonces, en un escenario adverso para Morena y para sus aliados, si ganara Santiago Taboada o si ganaran el control del Senado por parte de la oposición, Ernestina Godoy no alcanza a entrar, porque entraría como senador de primera minoría Omar García Harfuch, y aquí viene lo bueno. Omar sí alcanzaría. Ernestina no. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no tendría inmunidad procesal o fuero. No tendría fuero por si acaso una administración decide iniciar una investigación solo por citar todos los casos que hemos conversado aquí, Rogelio. Así es. Y yo creo que ni siquiera una... Por línea 12. Por ejemplo, exacto. O sea, nada más. No, vamos a quedarnos con uno, Rogelio. Línea 12. Línea 12. ¿O escoges otro? No, porque parte de las razones por las que se tiene que iniciar siempre una investigación penal es para conocer la verdad. Y no te quiero, la ciudadanía de la Ciudad de México lo que el doctor quiso decir es, no es que te quiera chingar, no, es que tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió. Doña Florencia Serranía, venga, comparezca. Conocer la verdad, proteger al inocente. Ernestina, no la van a dejar desamparada, la van a llevar al gabinete, si es que gana Claudia Sheinbaum, como los números lo indican, la van a hacer secretaria de Estado. Sin duda. Que o consejera jurídica. Consejera jurídica, que es mejor que la que tenemos, sí sería. Pero bueno, eso no va a tener fuero. Entonces, sin ningún problema, la van a poder mandar llamar y tendrá algunas prerrogativas. No, espera, porque el consejero jurídico sí, por las últimas reformas, se equipara a un secretario de Estado. Y esa fue una de las razones que cuando la mandaron a la terna de ministras, muchos senadores se opusieron, porque dijeron que justamente tenía el mismo nivel derivado de las últimas reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Me pescaste en curva, tienes toda la razón del mundo. Tal vez si pierde Ernestina, su destino manifiesto sea... La Consejería Jurídica pudiera ser. Porque la necesitan. O una embajada, ¿no? Pues también, hombre. O sea... La necesitan blindar. Ella necesita fuera. Pero, ¿cuál es el mensaje? Tú puedes estar acusada de 50 actos de corrupción, Rogelio. Y está muy bien. Pero en algún momento tu grupo político va a dejar de tener el poder y tal vez, y solo tal vez entonces, tendrás que hacerte responsable por esas acusaciones. A diferencia de lo que cree Andrés Manuel, la vida no es una tómbola, tómbola, la vida es una rueda de la fortuna. Y a veces estás arriba y a veces estás abajo. Ancina, tienes todo el power y Ancina no. A veces los tacos van con Tokio y a veces ni a salsa llega. Somos Salvador Mejía y Rogelio Ibarra y esto fue Corruptópolis, un podcast en el que estamos intentando demostrar
que se puede analizar la corrupción sin morir en el intento. No olviden suscribirse, compartir e interactuar con nosotros en X, antes Twitter. Nos encuentran como @RDIbarra y @ESMG.